Es un aparatoso accidente de tránsito que se registró esta madrugada en el kilómetro 15.5 de carretera hacia El Salvador. En el hecho se vieron involucrados un bus, un tráiler y varios vehículos particulares. Al lugar acudieron unidades de bomberos voluntarios de la estación central, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos. 10 personas fueron trasladadas a centros asistenciales, entre ellas un niño de 3 años. Bomberos municipales evaluaron a 3 personas más, quienes presentaban golpes leves y crisis nerviosa. En total, el saldo fue de 13 personas heridas. Cámaras de tránsito captaron el momento del impacto. Ahí tenemos las imágenes que muestran cómo el autobús pierde el control al intentar evitar la colisión con un tráiler que se incorpora a la vía. El bus atraviesa los carriles contrarios e impacta contra otros automóviles. Una situación que ocurrió muy temprano, kilómetro 15.5 de la ruta a El Salvador, y el saldo ha sido 13 personas con lesiones. Y es que este tipo de imprudencias, Roxana, este tipo de situaciones que pueden prevenirse. Alexis, otra vez. Otra vez. ¿Verdad? Otra vez, ya sí. Que decimos, mejor repitamos lo que hemos dicho. ¿No te recuerdas la semana Sí, antepasada, la semana Todos los pasada? días de accidentes lo mismo. Sí, miren, pilotos, ay, ¿qué quisiera uno decirles, verdad? Darles un cosco en la cabeza. Y ¿cuándo van a entender que tienen que ir a una velocidad adecuada? Ahí claramente él venía a una velocidad excesiva, que por eso trata de esquivar al tráiler. Y por la neblina, me imagino, no vio bien el furgón que llevaba el tráiler y mira el daño que causó a personas que venían en el otro carril. Correcto. Que venían bien, que venían manejando, y lo hace. Entonces, los pilotos, ¿usted piensa que no le va a pasar? Pregúntele a este señor. Él ha de pensar, no, a mí nunca me va a pasar, yo manejo bien. Y no es así. Pero siempre la imprudencia trae esas consecuencias. Sí, pero si me permites agregar algo, Roxana, te lo digo porque me ha pasado. O sea, si vemos ahí hay muchos argumentos. Número uno, la velocidad, pero un factor que es clave es la neblina. Y aparte de eso, por ejemplo, el exceso de luces que hoy los vehículos a cierta hora también tienen. Fíjense, compañeros, que a mí me ha tocado pasar por esa ruta, por Nahualazo, lugares de una densa neblina, y hay unos vehículos que andan con unas luces que prácticamente te dejan ciego totalmente. Entonces, esto es un llamado también para las autoridades, la Policía Nacional de Tránsito, que haga buena parte de supervisión en que este tipo de luces que prácticamente nos dejan ciegos literalmente, realmente sean prohibidas. Sí. Y hay que ponerle mucho ojo a esto y sobre todo la cortesía, porque en ocasiones los accidentes también se dan o ocurren porque no se cede la vía, no se permite que la persona que va en otro vehículo, incluso hasta el peatón, resulta siendo el pagano de este tipo de situaciones. Y vamos a hablar de otras cosas. Esta persona que salió de casa rumbo a su trabajo, pero no regresó. Es una joven de aproximadamente 20 años que murió de forma trágica tras un accidente de tránsito ocurrido en la calzada Atanasio Tzul, en la zona 13 capitalina. Una mañana común terminó en tragedia en la calzada Atanasio Tzul y Primera Avenida 059 de la zona 13. Una mujer de 20 años aproximadamente perdió la vida cuando se dirigía a cumplir su jornada laboral. De acuerdo con bomberos municipales, la víctima sufrió traumatismos en cráneo, espalda y piernas, luego de ser atropellada por una camioneta extraurbana que continuó su marcha. La Policía Nacional Civil informó que la joven viajaba en un mototaxi solicitado por aplicación desde San Miguel Petapa hacia la zona 17. Una colisión entre dos motocicletas provocó que cayera sobre la vía, justo en el momento en el que pasaba un bus extraurbano. Autoridades confirmaron que los pilotos de las motocicletas quedaron consignados, mientras el Ministerio Público investiga este hecho que enluta a una familia guatemalteca. Autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil hicieron un llamado a los conductores a desplazarse con precaución, ya que una imprudencia al volante puede terminar de manera trágica. Estadísticas de esa dependencia señalan que en promedio mueren 7 personas al día en accidentes de tránsito, lo que representa la segunda causa de muerte violenta en el país. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, del 1 de enero al 14 de diciembre han fallecido 3.324 personas, 2.846 hombres y 479 mujeres en accidentes de tránsito.
Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Bueno, hace unos momentos veíamos el accidente en la ruta a El Salvador y ahora en la Atanasio Tzul, este accidente mortal que ha cobrado la vida de una joven mujer. Jorge, otra vez lo mismo, seguimos platicando de estas situaciones en donde pareciera que el sentido común no es utilizado de la manera correcta, porque quien contrata un taxi o un mototaxi por aplicación casi nunca lleva un casco de protección. No, y el problema de fondo, Alexis, como lo hemos tratado en otros programas, es la ausencia de transporte colectivo. Nuestra población se ve obligada a contratar servicios de mototaxi o taxi de servicio para alquiler por la ausencia total de poder uno trasladarse a su trabajo, como ocurrió con el caso de esta dama. Y el problema aquí también falta nuevamente el tema que siempre hemos insistido, el falta más en esta época de un tema de capacitación respecto a los policías de tránsito y al monitoreo constante que debe de haber respecto a ciertas áreas en las que siempre hay hechos de tránsito de esta naturaleza, como muy bien indica la nota. La primera causa de muerte violenta en Guatemala, con más de 3,000 personas por año, son los hechos de tránsito, pero por aparte quedan miles amputados o discapacitados o con alguna invalidez de por vida. De hecho, Guatemala es uno de los países que en América Latina representan la mayor cantidad de personas lisiadas que con el tiempo no reciben ningún tipo de compensación económica ni ningún tipo de indemnización por el daño y perjuicio al recibir un daño en el cual, por ejemplo, puedan quedar con alguna limitante física. Por lo tanto, aquí el llamado es a las autoridades para que incrementen este mes de diciembre, lo que queda en las primeras 2 semanas de enero, más cuando empiecen ya los procesos escolares, el tema de las revisiones de los vehículos en el medida posible, verificar que la gente maneje con sus cinturones de seguridad, verificar que la gente no se hagan las jornadas de alcoholimetría que hay que hacer frecuentemente, que no estorben el tema del tráfico, porque muchas veces lo hacen en horas en las que las personas pues obviamente van desplazándose a su trabajo, pero que se hagan momentos sorpresivos en los cuales no intervengan el tema de obstruir el paso a los vehículos, pero que sí que esto contribuya de alguna manera a que se reduzca en esta época la cantidad de gente que fallece o que queda lisiada de por vida o permanentemente, con impacto obviamente negativo en su economía y para su hogar y en su familia. Y acá lo cierto es que por iniciativa propia, quien se sube a una motocicleta, ya sea para conducirla o como acompañante, el equipamiento básico, lo elemental que se necesita para poder resistir una caída. Exacto. Mira, yo lo he dicho, a veces he usado, y si el mototaxi no trae casco para el pasajero, no me voy. ¿Cuánto valora usted su vida? ¿Verdad? Yo sé que hay mucha prisa de llegar, y lo que dijo cabal Jorge, es culpa de no tener un transporte, porque el alcalde ahora salió con un gran proyecto, ¿verdad? Que saber cuándo lo van a terminar, pero no es capaz de darle transporte mientras tanto a los guatemaltecos. Y aquí lo que yo pienso, porque en otros países sí se hace, que este tipo de servicios le exigen a la persona que va a dar el servicio que lleve casco para el pasajero, pero aquí no se ha hecho. Entonces tal vez los legisladores deberían exigirle a estas compañías que las personas que contraten deben llevar casco para el pasajero, porque el pasajero se las está jugando. Ellos están lucrando por un servicio, pero la vida de esta joven, que no la van a poder reponer con nada. Entonces, legisladores exijan que este tipo de aplicaciones obliguen a las personas, y eso tienen que legislarlo, de que deben llevar un casco para el pasajero. El casco es tan importante, no lo puede olvidar, no lo utilice en el codo porque no protege, el casco va aquí en la cabeza, eso debe ser muy claro. Y hablando de accidentes de motociclistas, un conductor de moto cayó a un drenaje en Escuintla por ignoró una señal de construcción. El conductor habría continuado la marcha en una zona con rótulos de restricciones de circulación por trabajos municipales. El incidente tuvo lugar en un área donde se realizan labores de mejoramiento. Las autoridades mantienen señalización y limitaciones temporales al paso vehicular. Por ahora se desconoce su estado de salud. Ahí tenemos las imágenes de esta situación. Por Dios, ¿en qué cabeza, Omar? No, mira, qué triste, ¿verdad? Y ahí la sabiduría del libro de libros que dice, el hombre prudente cuida sus pasos, ¿verdad? El imprudente ve el agujero y cae en él. Lo triste de todo esto es que ese acto de imprudencia
Hoy al pueblo de Guatemala, a nosotros los contribuyentes, nos está costando más o menos 39 millones de quetzales, ¿verdad? Estoy de acuerdo, ¿verdad? Si este señor, bueno, tiene su seguro, lo paga, puede ir a un hospital privado donde lo van a atender rápido, pero no es así. Realmente esa imprudencia se vuelve una carga tributaria para nosotros, que mes a mes, si no pagamos nuestros impuestos, pues la SAT automáticamente nos bloquea nuestro NIT y no podemos hacer nada. Y tampoco llevaba casco. No, y mira, con todo el respeto que se me merece, pero de verdad, ¿en qué cabeza? Es que es una tontería, de verdad. Sí, está bueno, digámosle tonto, pues, porque quiso tal vez ahorrarse un tiempo y le salió caro, ¿verdad? Es que, y aquel, mira, se va directo al tragante. aquel tu pulso, eso le iba a decir, que cae. Y no cayó ese medio metro de excavación, sino hasta dónde Pero si hubiese cayó. caído ahí, quizá los daños físicos hubieran sido mayores, porque a ver, al final, creo, Jorge, no sé, caer en el tubo del drenaje fue mucho mejor para él, conveniente. Probablemente habría que establecer qué tanto daño pueda tener, pero obviamente Bueno, ¿qué tan el riesgo profundo de una era? fractura o de una incapacidad que le va a limitar digamos, una fractura en la cadera, una fractura en la columna vertebral, o de repente, si tenía la suerte que hubiera habido tierra, posiblemente eso, como dices, Alexis, amortiguó un poco el impacto. Pero si abajo lo que había era, digamos, un drenaje o más material de construcción o había una fundición, difícilmente las lesiones van a ser más. ¿Y será que no le cayó va a aprender la Sí. lección, Roxana? Pues yo no sé, ¿aprenderá la lección con esto? Ay, si no aprende la lección, es el rey de los necios. Sí, hablemoslo claro, porque uno a la primera tiene que aprender, porque uno dice, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Y si no, que le canten la canción Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿va? Pero aquí con el mismo hoyo, si lo vuelve a hacer, es que en serio. Bueno, saludos a este vecino de Escuintla, esperamos que se recupere pronto y que por favor ya no haga este tipo de locuras.